Buenas tardes. Para mí, como médico de cuidados intensivos, me es un grato poder presentarles a nuestra ya cuasi colega, la doctora Joanny Pérez Ampudia, nuestra colega que ha desarrollado la especialidad de medicina intensiva y que justamente dentro de las cosas que se hacen en medicina intensiva con mayor frecuencia es la ventilación mecánica. Hoy en día que hemos atravesado una crisis importante con esta pandemia del COVID, si bien es cierto actualmente no hay COVID, sí, pero sí hay problemas de insuficiencia respiratoria y estos siempre van a haber, y algunos pacientes van a tener que llegar a la ventilación mecánica. Entonces, es importante conocer los modos ventilatorios básicos para poder desarrollar, pero asimismo hemos aprendido y entre ellos justo la doctora Joanny, que ha estado en Brasil, ha podido apreciar más toda una serie de problemas que si bien es cierto estamos solucionándolos, pero si uno no detecta a tiempo y no da tratamiento, puede generar mayores problemas en el paciente. Y hablamos justamente de las asincronías que da el paciente ventilador. Un tema que es muy extenso, pero considero que la doctora Pérez, o sea, nos lo va a hacer en forma muy simple, muy amigable y que todos podamos conocer, reconocer y ver de qué manera podemos ayudar a nuestros pacientes. Así que me da muchísimo gusto de presentar a todos ustedes a la doctora Joanny Pérez con el tema modos ventilatorios básicos y asincronía paciente-ventilador. Muy buenas tardes con todos los presentes. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes. El doctor Villamonte ya lo comentó, ¿no? Básicos en la unidad crítica, ¿no? Uno es los modos ventilatorios básicos y asincronías paciente-ventilador. Cuando nosotros ingresamos a la unidad de cuidados intensivos, vamos a ver los diferentes ventiladores con varios modos ventilatorios, ¿no? Tanto los convencionales, como ya los conocemos, y también algunas veces algunos modos un poco avanzados, ¿no? La cuestión es cómo programar, qué significa tal cosa. A veces uno ve la programación, ve tantos ítems que uno no sabe qué cosa es, cómo programar, ¿no? Entonces vamos a conversar un poco acerca de ello, vamos a hablar, a clasificar, ¿no? A clasificar cada uno de esos ítems. Ahora, los puntos que vamos a tomar ahora es los modos ventiladores convencionales. Ahí vamos a tener a la ventilación controlada por volumen, la ventilación controlada por presión, la ventilación con presión soporte. Bueno, todo este es un conjunto de características operativas que controlan cómo funciona el ventilador. Un modo de funcionamiento puede describir por la forma en la que un ventilador se activa en la inspiración y cicla en la exhalación, qué variables están limitadas durante la inspiración y si el modo permite o no solo respiraciones mandatorias, respiraciones espontáneas o ambas. Ahora, para hablar un poco de la clasificación, debemos tener en cuenta el esquema del ciclo respiratorio, ¿no? El ciclo respiratorio se va a dividir en dos puntos, la parte inspiratoria y la parte expiratoria. En la parte inspiratoria vamos a tener ítems muy importantes, que es el trigger, que el trigger quiere decir cuándo inicia la respiración o el ciclo inspiratorio, ¿no? El target es aquello que va a limitar la inspiración y el ciclado es aquello que va a terminar la inspiración o va a iniciar la expiración. Y la línea de base que se va a encontrar dentro de la expiración. Ahora, clasificando a los modos ventilatorios, vamos a tener como, según este esquema, el inicio, o también llamado trigger, disparo, gatillo, sensibilidad. También tenemos al target, que es la parte del objetivo o la variable que vamos a controlar. También tenemos al ciclado, que es el fin de la inspiración o el inicio de la expiración. Y la línea de base, que si uno le quiere poner PIP, PIP o también puede ser CPAP. Ahora, con respecto al inicio, o también llamado trigger, sensibilidad, debemos de preguntarnos, ¿qué es lo que da inicio a la inspiración? ¿Es el ventilador o el esfuerzo del paciente? En este caso, si es el ventilador, la ventilación va a ser mandatoria o también llamada controlada, ¿no? Tener en cuenta que los ventiladores tienen diversas formas de llamarlo, ¿no? Algunos llaman mandatoria, algunos lo llaman controlada, ¿no? Ahora, también, en este caso, si el paciente hace el esfuerzo,
Tener en cuenta dos puntos muy importantes. Si el paciente hace el esfuerzo, o sea, hace todas las respiraciones, gatilla en todas las respiraciones o solamente en algunas. Si el paciente hace el esfuerzo solo en algunas respiraciones, entonces la ventilación es asistida controlada. Y si el gatillo es en todas las respiraciones, es una ventilación espontánea, ¿no? Eh, ahora, en esta imagen vamos a poder observar una ventilación, una respiración asistida y una controlada. ¿Cómo la diferenciamos? Vamos a ver en la curva azul, vamos a ver una deflexión, ¿no? ¿No? En la curva de presión-tiempo, una presión negativa. Entonces, esta deflexión es que el paciente está gatillando. Entonces, esta es una ventilación asistida. Vamos a la curva amarilla, vamos a poder observar que no encontramos ninguna deflexión. Entonces es una ventilación controlada. Con respecto al trigger, ¿no? Tener en cuenta que si el paciente está controlado netamente, el trigger va a ser por tiempo. Pero si el paciente está haciendo esfuerzo, el trigger puede ser por presión o por flujo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? En el caso del trigger por presión, el paciente va a requerir un esfuerzo suficiente para disminuir la presión de la vía aérea desde el final de la expiración hasta un umbral programado de 0.5 a -2 a -3 centímetros de agua. Y en el caso del trigger por flujo, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a ver que vamos a ver en la curva inspiratoria, en la parte inspiratoria, vamos a ver que un paciente controlado, vamos a ver en la imagen superior izquierda, vamos a ver la imagen A, vamos a ver que tenemos en el, ¿no? Vamos a ver aquí, en la parte inspiratoria, en el corrugado inspiratorio hay 10 litros. El paciente está sedado, no hace esfuerzo, entonces lo que sale por la parte expiratoria son 10 litros, ¿no? Entonces, y ahora, vamos a ver que cuando el paciente hace esfuerzo, en el corrugado inspiratorio de 10 litros, el paciente jala, ¿no? Jala, como pueden ver aquí, 3 litros. Lo que sale de o la rama expiratoria va a ser 7 litros, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama lo que es el trigger por flujo. En esta imagen vamos a poder observar, especialmente en la curva de presión-tiempo, que el trigger va a ser iniciado tanto por el ventilador como por el paciente. Vamos a ver las pequeñas manchitas rojas, vamos a hacer una pequeña deflexión. Si ven la deflexión es porque el paciente está gatillando. Ahora, vemos en la manchita verde, ¿no? Que no hay ninguna deflexión, es una respiración netamente dada por el ventilador, ¿no? Entonces, en este caso estamos ante una ventilación asistida controlada, ¿no? Les voy adelantando, ¿no? El trigger ya hemos hablado, el target en este caso, siempre debemos ver la curva, dónde se encuentra la onda cuadrada, ¿no? De acuerdo a la onda cuadrada, me voy a guiar por el target, ¿no? En este caso, si la onda cuadrada vemos que está en la curva flujo-tiempo, entonces aquí el target va a ser el flujo, ¿no? En la siguiente imagen vamos a poder observar que todas las respiraciones tienen una pequeña deflexión. Quiere decir que el paciente está haciendo el esfuerzo en todas las respiraciones. Entonces aquí estamos ante una ventilación asistida. Ahora, con respecto al target, el objetivo o la variable a controlar, como ya les dije, un pequeño tip es que cuando ustedes vean la onda cuadrada, fíjense en qué parte está la onda cuadrada, ¿no? En la curva de presión o en la curva de flujo. En este caso, en una ventilación controlada por volumen, si ustedes ven la curva, la onda cuadrada, vamos a encontrarlo en la curva, perdón, en la onda de flujo, ¿no? Entonces aquí el target va a ser flujo. Ahora, en una ventilación controlada por presión, vamos a ver que el target va a ser la presión, porque cuadrada le vamos a encontrar aquí en la onda de presión-tiempo. Con respecto al ciclado, es aquella variable que va a finalizar la inspiración, inicia la expiración, ¿no? En este caso, en una ventilación controlada por volumen, el ciclado, en una ventilación controlada por presión, el ciclado, el tiempo.
Y en una ventilación por presión soporte, el ciclado es el flujo, como aquí, ¿no? En una ventilación controlada por volumen ya hemos visto, ¿no? El trigger es valorar quién inicia la ventilación, el ventilador, o sea, netamente, o el paciente. En este caso vamos a ver en la onda de presión que todas están iniciadas por el paciente, ¿no? Es una ventilación netamente controlada, mandatoria, ¿no? La onda cuadrada está en la, ¿no? En la onda de flujo. Entonces el target es el flujo. Y el ciclado aquí sería el volumen. En la imagen vamos a poder observar igualmente, ¿no? El trigger en este caso es el ventilador porque no vemos ningún esfuerzo por parte del paciente en la onda de presión tiempo. El target, ¿cuál sería aquí? Vamos a hacerlo. En este caso sería la onda de presión. Entonces el target sería la presión y el ciclado sería el tiempo. Una ventilación por presión soporte, igual. En este caso, el trigger es el paciente. Vamos a valorar, ¿no?, si es presión o flujo. El target sería la... Y el ciclado es el flujo, ¿no? Tener en cuenta que en una ventilación por presión de soporte, el ciclado jamás va a ser cero, ¿no? Va a depender mucho de la programación que el médico realice. En este caso, otro ejemplo, ¿no? Estamos aquí en ventilación controlada por volumen, ¿no? Aquí es netamente ventilaciones controladas por el ventilador, ¿no? Entonces, trigger, ventilador o tiempo. El target va en la onda cuadrada, ¿dónde está? Vemos que está en la onda de flujo, entonces el target es el flujo. Y el ciclado, ¿cuál sería aquí? El volumen. En una ventilación controlada por presión, vemos todas las respiraciones, vemos en la onda de presión que todas las respiraciones no tienen esa deflexión que nos indica que el paciente está haciendo un esfuerzo. Entonces, el trigger sería el ventilador o el tiempo que nosotros programamos, ¿no? El target sería, fíjense dónde está la onda cuadrada, en este caso sería la presión, el target es la presión. Y el ciclado sería el tiempo. Y aquí en PCB, ya les comenté, trigger el paciente, target presión, mirando la onda cuadrada y el ciclado sería el flujo. Todo eso es muy importante por el siguiente tema que vamos a conversar ahora, que son asincronías paciente-ventilador. Esto es cuando el paciente no acompaña las necesidades o la demanda del paciente durante las ventilaciones asistidas o con soporte, ¿no? Este gráfico es muy interesante. Mira, vamos a poder observar aquí en qué momentos son las asincronías, ¿no? Nosotros desde que intubamos a nuestro paciente, la gran mayoría de pacientes intubados requieren sedación, alguna relajación, ¿no? Entonces, vamos a ver en la línea de base X, vamos a ver el tiempo de estancia en UCI, y en la línea Y, ¿no?, vamos a ver la intensidad, ¿no? Cuando el paciente está recién intubado, está con el ventilador, va a requerir mayor sedación y mayor soporte ventilatorio, ¿no? Y el drive respiratorio es bajo. Pero ¿qué pasa cuando ya se está dando la transición, ¿no? O sea, ya está saliendo del modo controlado yéndose para espontáneo, ¿no? La sedación disminuye, el soporte ventilatorio disminuye y el drive respiratorio empieza a incrementar, a subir, ¿no? Tanto así de que el paciente obviamente se logra la extubación y todo ello, ¿no? Pero lo que más importa de esta imagen es el gráfico donde se encuentran las asincronías, en donde se da la mayor cantidad de asincronías, que generalmente es en la transición, ¿no? Entonces, se han hablado, hay muchos papers sobre asincronías en las cuales dicen que las asincronías son malas, sí, pero depende mucho de dónde se dé, qué punto de la ventilación se da, si es en la parte en la cual el paciente está todavía con una ventilación controlada, tiene una lesión pulmonar muy grave, ¿no? Si se da ahí, puede ser deleterio para el paciente, o si se da en la etapa de la transición, en la cual se dice que es beneficiosa para el paciente, ¿no? Este pequeño flujograma nos va a resumir todo lo que les quiero comentar, lo voy a comentar ahora, ¿no? Las asincronías pueden ser, como les comenté, beneficiosas o deleterias para el paciente. Ahora, estas asincronías pueden dañar directa o indirectamente al paciente, ya sea por las asincronías de flujo, ¿no?, que pueden lesionar el pulmón, también pueden lesionar el músculo diafragmático, ¿no?
Esto nos puede conllevar a una injuria pulmonar, injuria diafragmática, prolongando más la ventilación mecánica y obviamente los efectos adversos se los va a llevar el paciente, ¿no? Así como también las lesiones indirectas, ¿no? Como por ejemplo alteraciones en el sueño, el incremento de la sedación, los resultados de una ventilación excesiva que nos va a conllevar a delirio, fatiga muscular, mayor carga cardiorrespiratoria, bajo el respiratorio, ¿no? Todo esto nos va a conllevar a una ventilación mecánica prolongada, ¿no? Ahora, los posibles beneficios de las asincronías con el paciente, como les comenté, va a depender en qué momento se dan las asincronías. Si es un paciente que, en este caso, no te hablan de trigger reverso con bajo esfuerzo respiratorio, nos da en la parte de la transición, se dice que es bueno, ¿no? Porque va a prevenir la atrofia del músculo diafragmático, ¿no? Pero si vemos un trigger reverso, cuando el paciente ha entrado recién a ventilación mecánica, tiene un distrés severo, en realidad esto puede ser muy deleterio para el paciente, ¿no? También tenemos el break start, ¿no? Que todo esto puede beneficiar al paciente para que salga más rápido de la máquina, no es como un ejercicio que puede hacer el paciente, que hace el paciente hacia la extubación, ¿no? Ahora, con respecto a los efectos deleterios ¿no? de las asincronías, puede afectar el intercambio gaseoso, aumenta el trabajo respiratorio, incrementa la lesión o la fatiga de la musculatura respiratoria, aumenta el PIB intrínseco, impacto hemodinámico, interfiere con la ventilación mecánica protectora, la necesidad de la sedación también incrementa. A veces pasa que es lo que se suele hacer muchas veces, ¿no? Es sedar al paciente, ¿no? Y creo que eso es lo que no se debe hacer, ¿no? Lo que se debe hacer es evaluar qué tipo de sincronía es, valorar qué está pasando con el paciente, quizás sea la máquina, los corrugados, ¿no? Y también retrasa el destete. Ahora, formas para evaluar las asincronías. La evaluación directa de las curvas ventilatorias, esto habla mucho Luis Blanch, ¿no? Pero para eso hay que tener bastante práctica para poder determinar qué tipo de asincronía es, si es una sincronía o no es una sincronía, valorar todo ello, ¿no? También tenemos la presión esofágica, lastimosamente muchas instituciones no cuentan con este dispositivo, y la actividad eléctrica diafragmática, ¿no? El NAVA. Ahora, ya les comenté cuáles son los ítems a tener en cuenta, ¿no? En los modos ventilatorios, ¿no? Esto nos va a servir para valorar, evaluar los tipos de asincronías del paciente, ¿no? Con el ventilador. Vamos a tener asincronías de disparo, de trigger, asincronías de flujo, asincronías de ciclado. Ahora, con respecto a las asincronías de disparo, de trigger, cuando existe una pobre coordinación entre el esfuerzo del paciente para iniciar la ventilación y la respuesta del ventilador. Vamos a tener varios subtipos dentro ¿no? de este tipo de asincronía, que es el autotrigger o el autodisparo, el disparo inefectivo, el retardo del disparo y el disparo reverso. El autotrigger, autodisparo, es cuando el ventilador inicia una respiración no disparada por el paciente. Esta puede ser por fugas en el circuito, agua en el circuito, inadecuada programación en la sensibilidad o trigger, oscilaciones por el latido cardíaco. Por ejemplo, vemos en este gráfico que es típico, siempre lo vemos, creo que muchas veces lo hemos visto, ¿no? Cuando vemos que el paciente se queja, a veces suena mucho la máquina y vamos a ver que hay unas pequeñas oscilaciones tanto en las ondas inspiratorias como expiratorias. Y cuando vemos los corrugados están llenos de aguas, ¿no? Es típico, cuando el corrugado está lleno de agua, lo que tenemos que hacer es sacar todo el líquido, ¿no? Cambiar quizás los filtros. O este ejemplo, ¿no? Que ya lo hemos visto con pacientes que tienen quizás tienen un patrón hiperdinamico, ¿no? En la cual la frecuencia cardíaca está aumentada. Vamos a ver en la curva expiratoria, en la onda expiratoria, como unas pequeñas, con un pequeño desarrollo, ¿no? Ahora, ¿qué debemos hacer en este caso? Corregir las fugas, cambiar el circuito, eliminar el agua, si amerita, aumentar la sensibilidad del trigger, cambiar el trigger por flujo a trigger por presión. Ahora, en el caso de un disparo inefectivo, un esfuerzo inefectivo,
Se dice que esta es la forma más común de asincronías y puede ser detectada analizando las curvas de presión y flujo, ¿no? Algunas veces es necesario tener un balón esofágico para valorar sus ondas, ¿no? Ocurre frecuentemente durante la expiración, pero también puede ocurrir durante la inspiración. Como podemos ver aquí en la onda de flujo-tiempo, vamos a ver que el paciente está haciendo un pequeño esfuerzo, pero no lo suficiente como para gatillar, ¿no? Para terminar la ventilación. A eso se refiere cuál es. Ahora, el disparo va a ser ese tiempo que va a transcurrir entre el esfuerzo inicial del paciente y el retorno de la presión a la base, ¿no? Es la suma del tiempo de activación inspiratoria y el tiempo necesario para la presión, para que vuelva a la línea de base, ¿no? En este caso vamos a ver, ¿no? Esta pequeña deflexión, ¿no? Ahora, tenemos a las sincronías de flujo. Van a ocurrir cuando el ventilador va a satisfacer las demandas de flujo del paciente. Las causas generalmente van a ser por un insuficiente flujo pico y un alto drive respiratorio. Ahora, esto se da cuando existe un inadecuado flujo, ¿no? Vamos a poder observar una concavidad a nivel de la onda de presión-tiempo, ¿no? Esto va a representar un excesivo esfuerzo inspiratorio realizado por el paciente. Vamos a poder observar en la imagen es una onda presión-tiempo en la cual vamos a poder observar, ¿no? Cómo sube la curva ascendente, ¿no? Hacia la presión pico, ¿no? Sin ningún problema. Ahora vamos a ver la imagen inferior y vamos a ver que a falta de, o sea, el paciente hace tanto esfuerzo para llegar a la presión pico que hace esa pequeña concavidad, ¿no? Esa concavidad es una sincronía de flujo. ¿Cómo se manejan estas asincronías de flujo? Si el paciente está en modalidad controlada por volumen, lo que se hace es aumentar el flujo inspiratorio o acortar el tiempo inspiratorio. También se puede hacer, se puede cambiar el patrón de flujo de onda cuadrada a rampa descendente o pasar a modo presión, a una modalidad controlada por presión. En este caso, vamos a poder observar que ¿no? Eh, pasamos, incrementamos el flujo inspiratorio, ¿no? Y vamos a poder observar cómo esa concavidad desaparece de la imagen de la izquierda a la derecha, ¿no? O en este caso, ¿no? Vemos que aquí también está la sincronía de flujo en la curva de presión-tiempo, hay una deflexión, una concavidad. Lo que se hace en este caso es pasar el patrón de flujo de onda cuadrada, como ver en la imagen izquierda, ¿no? La izquierda, la imagen del inferior, de la izquierda, la izquierda está en cuadrado, vamos a pasar a rampa descendente. Entonces, al pasar a rampa descendente, vamos a ver que esta sincronía desaparece. Otra forma también en la cual podemos aliviar esta sincronía es cambiar de modalidad, de volumen control a presión control. Ahora, también puede ocurrir en modos controlados por presión, ¿no? Lo que se tiene que hacer aquí es incrementar la presión inspiratoria programada, o sea, la presión control, aumentar el race time, ¿no? Y también cuando el raíz respiratorio está incrementado, lo que se suele hacer es usar un poco de sedación y analgesia. Tenemos a las asincronías de ciclado, que es muy frecuente. Tenemos dos tipos de asincronías de ciclado, que es una, es cuando el tiempo inspiratorio neural del paciente es mayor que el tiempo inspiratorio programado del ventilador, ¿no? O sea, el tiempo inspiratorio programado es muy corto. Aquí tenemos a dos asincronías, el short cycling y el doble trailer. Y también tenemos al tiempo inspiratorio neural del paciente cuando es menor que el tiempo inspiratorio programado del ventilador. O sea, el tiempo inspiratorio programado es muy largo. Aquí tenemos el ciclado tardío, ¿no? Aquí vamos a observar aquí short cycling, ¿no? Vamos a ver que el paciente quiere, o sea, quiere todavía seguir inhalando, pero como su tiempo inspiratorio es muy corto, o sea, lo limita, ¿no? Y el doble trailing o el doble gatillado es cuando, si el esfuerzo es tanto que sí, se va a llegar a formar como una pequeña, como una ventilación más, ¿no? Y bueno, con respecto a todo ello, sus conclusiones. Van a existir diversos modos ventilatorios, cada uno con indicaciones específicas según la condición clínica del paciente. Por eso es fundamental conocer sus diferencias para elegir el más adecuado.
La correcta selección y ajuste del modo ventilatorio mejora la oxigenación, evita lesiones pulmonares inducidas por el ventilador y facilita la recuperación del paciente. La asincronía paciente-ventilador es una alteración común en la ventilación mecánica que puede pasar desapercibida si no se evalúa adecuadamente. Su presencia se asocia a peores desenlaces clínicos con mayor duración de la ventilación mecánica, mayor necesidad de sedación, mayor estancia en UCI e incluso aumento de la mortalidad. Gracias.